Secretaría de Educación Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Educación al Día. Sin duda, los trabajadores de la construcción significan un sector fundamental en nuestro país, pero también es uno de los sectores más vulnerables. Una gran mayoría no tiene acceso a la educación y por consecuencia, pues tienen pocas oportunidades de desarrollo. Hoy en Educación al Día hablaremos sobre la Fundación Construyendo y Creciendo, quienes ofrecen una alternativa educativa a los trabajadores de la construcción y, por ende, mayor desarrollo personal y profesional, que evidentemente incide directamente en su calidad de vida. Además, se le incentiva a concluir su educación básica y, por qué no, hasta el nivel superior, que les brinde mayores oportunidades. Comenzamos con esto y saludo con gusto a Judith Gradilla. ¿Cómo está, Judith? Muy bien, Enrique. ¿Tú? ¿Todo bien? Me da gusto saludarte. Me da gusto saludarte. Amigos de Educación al Día, bienvenidos a este programa que, como ya lo mencionabas, Enrique, pues hoy conoceremos la oferta educativa de una fundación con más de 11 años de creación para mejorar la calidad de vida a los trabajadores de la construcción por medio de la educación. Vamos a ver de qué se trata. Construyendo y Creciendo es una institución encargada de brindar educación de calidad a trabajadores de la construcción. El objetivo es brindarles desarrollo personal y profesional que incida en su calidad de vida y al mismo tiempo ofrezca un cambio social positivo en su círculo cercano. Este es un modelo académico que, con el apoyo del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el constructor o empleador habilita un aula dentro de la construcción a fin de que sus trabajadores estudien 2 horas al día. En total cumplen 10 horas semanales de estudio con el apoyo de un asesor del INEA y en un periodo no mayor a 3 años concluyen el nivel escolar. Construyendo y Creciendo tiene 2.400 graduados, 16.000 beneficiarios y cuenta con 40 aulas en la Ciudad de México, Monterrey, Morelos, Aguascalientes y Estado de México. En 2017 ofreció 2.746 servicios de asesoría y 1.482 estudios concluidos. Esta institución, fundada en 2006 de manera altruista, impulsa la educación en los trabajadores de la construcción y cuenta con un programa denominado Beca a un albañil, en el que se invita a la población en general a realizar donativos para la adquisición de materiales de estudio. Construyendo y Creciendo brinda, además de certificación en el nivel básico, becas, seminarios y campañas de capacitación. Bueno, y hoy nos acompaña en el estudio y le doy la bienvenida a Roxana Fabres, presidenta ejecutiva de Construyendo y Creciendo. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Buenas noches. Roxana, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Bueno, platícanos primero, ¿cómo surge la idea de crear Construyendo y Creciendo? Claro que sí, mira, hace un poco más de 11 años, como decía Judith en la presentación, nuestro fundador, José Chabot, que es un ingeniero civil muy joven, él mientras estudiaba y trabajaba se dio cuenta que sus compañeros albañiles pues no tenían educación, que no sabían leer y escribir muchos de ellos, que veían su recibo de nómina y no lo entendían, que querían subirse al camión y no podían leer los letreros del camión. Sí, claro. Entonces, bueno, a él le pareció que era una cosa que no podía permitirse, y inició esta fundación de una manera muy personal y después con su familia. Él les daba clases, él los ayudaba y bueno, se dio cuenta que esto era una cosa enorme y que hacía falta mucho más. Que podía crecer mucho. Exactamente, y ahí es que funda ya Construyendo y Creciendo, 11 años ya de estar en esta fundación, y bueno, yo desde hace 3 años participando activamente y hace unos meses pues ya como presidenta ejecutiva. Wow. Y muy contenta porque yo como arquitecta pues he podido vivir este tema durante muchos años, he visto las carencias que tienen, pero lo mejor es que he podido ver en estos meses cómo avanzan ellos y cómo crean cosas increíbles en su vida a través de la educación. Lo cual es maravilloso, ¿no? Así porque, es. Como tú dices, no pueden leer su recibo, imagínate. ¿Qué les puede pasar? No pueden ir al banco, no pueden leer las letras chiquitas, como decimos nosotros. Y cosas todavía mucho más profundas. Ellos trabajan en la construcción, edificios altos que están construyéndose, con normas de seguridad
impresionantes, con muchos letreros que dicen no cruces esta línea, claro. ponte el casco, usa tu chaleco, tus guantes, y si no lo saben leer, ese ha sido un punto clave para mí, el riesgo, exactamente. ¿Cuántos trabajadores están inscritos en este programa? Pues miren, estos 11 años que tenemos ya con la Fundación, tenemos casi 20,000 beneficiarios que han estado con nosotros. Trabajo. Solamente este año llegaremos a 4,000 trabajadores a los que les damos algún servicio. Es una cosa bien interesante porque tenemos 3,300 beneficiarios en este momento, pero más de 4,000 servicios. ¿Esto qué quiere decir? Que un mismo trabajador puede estudiar la primaria, terminarla y seguirse con la secundaria, tomar computación, por ejemplo, que es una cosa que hoy en día es fundamental. Ya no es solo ser analfabeta de no saber leer y escribir, tecnológico, exactamente. Entonces les enseñamos cómo usar la computadora, cómo usar las redes sociales. Hay que pensar que muchos de ellos son gente que viene de Oaxaca, de Chiapas, de estados marginados, y que muchos familiares están en Estados Unidos como migrantes. Entonces no han tenido oportunidad de verlos en mucho tiempo y vía Facebook, vía Skype y vía todo esto pueden comunicarse. Entonces es un cambio de vida no nada más por tener tu certificado de primaria, es un cambio total en el desarrollo de tu vida y de tu familia. A ver, explícame una cosa. Ustedes los preparan, les enseñan a leer y luego ellos hacen algún examen para tener la validación oficial. Exactamente. Tenemos nuestras aulas, le llamamos multinivel, porque quiere decir que puede estar un trabajador que está aprendiendo a leer y escribir, uno que al mismo tiempo está en la primaria, otro en la secundaria, otro en prepa, incluso ya también estamos dando, otro está estudiando computación, otro está estudiando finanzas personales, o sea, cada quien de acuerdo al nivel donde está. Entonces son aulas donde tenemos 20 trabajadores más o menos al mismo tiempo, un asesor que le da a cada uno la atención que necesita. Realmente el trabajo del asesor es fundamental, porque está lo mismo enseñando a leer y escribir que dándole química orgánica a uno que está en preparatoria. ¿Cuál ha sido la aceptación de los trabajadores? ¿Cómo han recibido esto? Es un tema complicado y es uno de los grandes retos que tenemos hacia adelante todavía, porque pensemos en una escuela normal donde el bullying, que es hoy en día uno de los temas más tocados en la educación, bueno, pues esto también se replica en la obra, se replica en este nivel de los albañiles porque sus oportunidades de vida han sido muy limitadas y entonces la misma cadena de mando de la obra de repente los limita o los cohíbe. Entrar a estudiar después de haber trabajado 8 horas, cargando bultos de cemento, subiendo, bajando, y además dedicarle 1 hora al estudio, pues les es complicado. Y si además no tienen todo el soporte alrededor para que lo hagan, pues se complica mucho más. Entonces, ellos están muy entusiastas de estudiar, les cuesta un poquito de trabajo dar ese primer paso, entrar. Pero ya que entran y empiezan, pues el que no sabe leer, escribe o lee su primera carta, es el momento mágico de esta fundación. El que logra terminar su secundaria y sabe que a partir de ahí puede seguir con la preparatoria o con una carrera técnica y subir en el escalafón de la obra o de la compañía constructora, pues para ellos es un cambio de vida tremendo. ¿Más o menos cuántos han egresado, Roxana? Mira, de estos casi 20,000 beneficiarios que tenemos, aproximadamente un 40% termina un nivel educativo, ya sea la primaria, la secundaria o la computación o cualquiera de los temas que tenemos. Hay que pensar que el aula, y ese es el modelo que tenemos, el aula se coloca dentro de la obra en construcción. Y eso es lo que les permite estudiar. Imagínense ustedes una jornada de 8 horas, como les decía yo, cargando cemento y además tenerte que ir a media hora de distancia a tomar las clases, no lo harías. El modelo que es fundamental y que es de veras... Es ahí. Es ponerles el aula ahí dentro de la obra. Entonces, antes de que empiece su jornada, a la hora de la comida o terminando la jornada, pueden ir al aula, le dedican 1 hora que ellos aportan de su tiempo y 1 hora que el desarrollador, constructor, les regala para poder estudiar. Y no se tienen que trasladar, no pierden tiempo. Exactamente. Y no tienen que salirse de este ambiente controlado que ellos tienen. Hay que pensar que hay muchos trabajadores que viven dentro de la obra. Entonces, salir a tomar clase a otro lado sería imposible. Entonces, lo tienen en ese ambiente donde sienten que es su ambiente, sienten que son sus compañeros y esto les facilita mucho el ¿Los tema. constructores le entran de buen grado a este asunto? Afortunadamente sí, y esa es una parte que nos permite seguir trabajando. Hoy en día tenemos casi 35 aulas abiertas en 2 modelos. Este que les platico yo, que es el modelo de la obra, tenemos 28 aulas en este modelo, o sea, son 28 aulas en la Ciudad de México, Estado de México, ya tenemos una en Morelos, una en Aguascalientes y una en Monterrey. Estamos creciendo también en este tema de colocar aulas también en otros estados de la República y tenemos 7 aulas también en el modelo aula móvil. Estas aulas móviles están colocadas en espacios públicos. Muy bien. Para poner más atención. ¿Me platicas de ellas al regreso del corte? Con todo gusto. Regresamos, es momento de ir a un corte. Esto es Educación al Día.
Bueno, ya estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros aquí en Educación al Día. Y Roxana, nos estabas comentando de las aulas móviles que también tienen la oportunidad de estudiar ahí, que me parece maravilloso. Así es, bueno, hay muchos millones de trabajadores de la construcción en nuestro país y no podemos colocar aulas en todas las obras donde están trabajando. De ahí surge este segundo modelo que son las aulas móviles. Las colocamos en espacios públicos. Hoy en día únicamente tenemos en Ciudad de México y Estado de México, esperemos más adelante tener en otros lugares, donde el trabajador de la construcción que no tiene un aula en su obra puede ir a estudiar también. O aquel que estaba en una obra que ya terminó y que le faltaron 2, 3 materias nada más, puede continuarlas en el aula móvil y ahí obtener su certificado igualmente. ¿Cómo trabajan con el INEA? Maravillosamente, Sí, afortunadamente. Es un aliado estratégico. Desde hace varios años estamos en una alianza importante con ellos, tanto a nivel federal como localmente con los institutos de lugares como Nuevo León, como Morelos, Estado de México. Y pues ellos nos permiten ser nosotros los que apliquemos los exámenes, por ejemplo. Eso facilita muchísimo el tema, porque ya que llevaste todo el estudio del trabajador, llevarlo a otro lado a hacer el examen, lo volvería a complicar. Hay que pensar que muchos de ellos trabajan a destajo. Esto significa que ellos cobran por lo que producen. Y cada hora que tú le quites de hacer trabajo es algo que deja de recibir. Entonces, el hecho de que el INEA nos permita ser aplicadores de exámenes nos da la facilidad de que se presente el examen ahí mismo y no tienen que salir. Y habla de la seriedad de la fundación. Exactamente, que eso es una cosa que yo les insisto mucho a los trabajadores. Justo ayer tuvimos una graduación de estos momentos emotivos para la fundación, la tuvimos en Jutepec, donde se nos graduaron 8 trabajadores, unos de primaria y de secundaria, nos acompañó la gente del INEA y les dieron su certificado oficial de la SEP, como el que tenemos nosotros cuando estábamos en la primaria. Y para ellos es la seguridad de que esto valió la pena, que ese certificado les permite después estudiar en cualquier secundaria, cualquier preparatoria, y de ahí, como yo les digo, el límite es el cielo. Les cambia la vida, Roxana. Les cambia la vida. ¿Cómo es el método de enseñanza y cómo ha funcionado? Pues mira, el método de enseñanza es a través de guías especialmente. Hay que pensar que ellos no van todos los días a clases como un niño en la escuela. Si un día tienen que hacer un colado en la obra, pues ese día no pueden estudiar. Entonces, lo que hacemos es un sistema de guías donde los preparamos para que presenten su examen. Y algo muy bueno que tiene el INEA desde hace unos años es un examen único. Aquel trabajador que ya cubrió como todas las materias o que a lo mejor de pequeño sí estudió, pero nunca logró terminar su primaria, presenta un examen único y con ese examen puede tener su certificado. Y pasa lo mismo con la secundaria. Y hoy en día estamos en un programa piloto de que el examen sea en línea a través de la computadora. Y en ese momento termina su examen y le dice pasaste o no pasaste. Si eso logramos que se multipliquen todas las aulas, será una cosa maravillosa, porque posiblemente en 3 meses una persona termine su primaria. Y en otros 3, 4 meses pueda terminar su secundaria. La prueba es un poco más complicada, nos fue para todos, pero bueno, es una oportunidad que también tienen ellos. Sí, pero tienen oportunidad cada día de ir creciendo y como tú dices, terminan nivel, pueden seguir en el próximo computación, una carrera técnica. Claro, y lo que también vimos es que no solamente es educación básica o educación formal con el INEA, también necesitan estos temas de computación o de finanzas personales. Muchos de ellos no saben usar un cajero electrónico, por ejemplo, ver un estado de cuenta. Ya les comienzan a pagar a través de sus tarjetas y ellos no sabían usarlo. Entonces hay empresas bancarias que nos dan el apoyo y les dan un curso de finanzas personales de 2 o 3 días, tampoco mucho más porque no le pueden dedicar más tiempo, pero con eso logran aprender. ¿Por qué el sector de la construcción? Es un sector bien vulnerable y la verdad es que no nos damos cuenta en el día a día las personas que tenemos yo le llamo una deuda histórica. Imagínense que este lugar donde estamos hoy grabando fue construido por albañiles. La casa donde ustedes viven, las calles que recorren, el cine donde van a divertirse, el centro comercial, todo eso es construido por albañiles. Y no tienen oportunidades de superarse, creo que debemos de devolverles un poco. Hoy en día que recién tuvimos los temblores tan fuertes en nuestro país, los que van a levantar nuevamente la ciudad son ellos. Debemos de darles esta oportunidad. Hace un par de semanas, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, decía que a él le da mucho gusto recorrer las ciudades y ver que crecen las ciudades porque es símbolo de desarrollo económico. Claro. Los albañiles son los que construyen esas ciudades, entonces son los que crean el desarrollo económico de nuestro país. Es un termómetro, también. La construcción de todo. Así es. Que uno sabe cómo está la economía y que ve cómo está el sector de la construcción. Así es, y muchas ciudades de México están creciendo de manera muy importante con desarrollo ordenado, muy bien planeado, pero de la mano de los albañiles. Por supuesto.
Entonces, por eso es este tema de apoyarlos a ellos. A mí me parece una labor maravillosa la que ustedes hacen y ahorita que nos están viendo, cuéntanos de qué manera les cambia la vida para que los que nos están viendo en estos momentos pues se animen y no les dé como ese miedo a empezar, ¿no? Mira, una parte bien importante es el desarrollo familiar que logran. Tenemos muchas madres solteras que son jefas de familia, que trabajan en la construcción limpiando, algunas también ya son tabiqueras, electricistas, y el hecho de que ellas puedan estudiar y terminar un curso, un nivel de estudios, les permite ser un ejemplo y un orgullo para sus hijos. Claro. Ese simple hecho cambia. Y también les cambia su comunidad. Cuando ellos terminan una obra y regresan a Oaxaca, a Chiapas, a Guerrero, son una persona diferente. Sí, no, absolutamente. ¿Cómo finalmente, Roxana, cómo acercarse con ustedes a esta fundación? Pues mira, tenemos diferentes mecanismos. Uno que es el más sencillo quizás es becar un albañil. Tenemos un proyecto continuo que es Beca un Albañil. A través de un donativo mensual con cargo recurrente, tú puedes becar a un albañil para que continúe con sus estudios. Y de esta manera, pues le das una oportunidad de vida. Y ahorita en esta época de fin de año tenemos otro proyecto bien bonito que son los regalos con causa. En algunos momentos les damos cursos de arte a los albañiles para que ellos también se desarrollen desde esa perspectiva. Y hacen un taller de grabados que después ponemos en algunos objetos, tazas, platos, playeras, y la gente los puede comprar. Además de que nos ayudan como fundación, le damos regalías al albañil por su trabajo artístico. Entonces, estos dos mecanismos son vías donde nos pueden apoyar y desde luego, si nos ven desarrolladores en este momento, pues acérquense para que coloquemos un aula también en sus obras. Pues yo creo que están haciendo un trabajo espléndido, me parece que efectivamente es un sector con el que históricamente tenemos una deuda, ¿no? Eso es una realidad y me parece que la educación le cambia la vida a las personas. Y a estas personas que en la, digamos, en la historia, ¿no? Cuando menos en la historia contemporánea, pues no han tenido esta oportunidad. Hoy hay una fundación que trabaja junto con autoridades educativas que les puede cambiar para bien la historia futura de ellos y de su familia. Así es que, pues me encanta que Construyendo y Creciendo haga este trabajo. Roxana, te felicitamos. Muchísimas gracias. Y gracias por haber venido a platicar con nosotros. Al contrario, pues súmense a este proyecto. Claro que sí. Y juntos logremos que la educación le cambie la vida a estas personas. Así será. Así es. Muchas gracias, Roxana. Al contrario. Bueno, vamos a una... ¿Ya nos vamos ya de plano? Bueno, vamos a una pausa, sí, y regresamos con nuestro compañero Lalo Gaitán. No se vayan. Y es momento de los deportes y le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo Lalo Gaitán. Lalo, como siempre es un gusto saludarte. Igualmente, Judith, ya es jueves otra vez. Enrique, ¿cómo están? Otra vez. Bien, muy bien. Yo de maravilla. Yo también, ¿tú, Enrique? Yo de maravilla. Muy bien. Perfecto. Oigan, hablar de la construcción, hablar de los albañiles es hablar del deporte, ¿no? Porque gracias a ellos tenemos estadios, gracias a ellos tenemos auditorios, gracias a ellos tenemos arenas. Instalaciones deportivas. Instalaciones deportivas, universidades. Albercas, estadios, gradas, tribunas. Todo. Y nunca acabaríamos, ¿no? Pero hay un tema muy importante en el mundo del deporte porque encontramos varios ejemplos de seres humanos, de personas que trabajaron en la construcción como albañiles y recibieron en esta actividad el llamado del deporte para cubrirse de gloria y convertirse en héroes deportivos. En Portugal tenemos un ejemplo de un migrante nigeriano llamado Francis Obikwelu. Él ganó medalla de plata en los 100 metros planos en los Juegos de Atenas 2004. Hay que resaltar esto porque podemos decir, bueno, medalla de plata, poca cosa. No, claro que no. Tiene Portugal 24 medallas en toda su historia, de las cuales 8 son de plata, de las cuales 1 en 100 metros. Es el único velocista. Es el único velocista. O sea, Portugal pues no desarrolla, es como nosotros, ¿no? Es un país latino que no desarrolla grandes talentos en los 100 metros y en pruebas de velocidad. Entonces, aprovechamos. Aquí hablamos de otro fenómeno, que es la migración. Claro. Le abrieron la puerta a Obikwelu, lo prepararon y algo bien importante, al principio no le abrieron las puertas en los clubes, ¿eh? Le cerraron en el Benfica y en el Sporting, le cerraron las puertas, no le permitieron llevar a cabo su entrenamiento, y por lo que después se dedicó a la albañilería
empezó a entrenar por su parte y consiguió la medalla de plata en los 100 metros planos. Él solo, lo hizo él solo. Empezó él solo. Después ya lo vieron, lo detectaron y comenzó a entrenar ya en forma, ¿no? Y con una metodología correcta. Mayor mérito. Así es. Y bueno, eso en Portugal. Ahora, en Inglaterra, Charlie Austin, quien en estos momentos juega para el Southampton de la Liga Premier de Inglaterra, también trabajó como albañil antes de convertirse en un prominente goleador. Más de 270 goles en 320 partidos, lo que lleva hasta el momento. No, bueno. Imagínate cuánto talento hay también ahí, ¿no? Hablamos de los partidos llaneros, ¿no? Pero cuántos potenciales futbolistas profesionales pueden salir de ahí. No, muchísimo. Es una realidad. Así es. Y en nuestro país también tenemos historias de éxito. Noé Hernández, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, en la prueba de caminata de 20 kilómetros en la que México ya había conseguido el 1-3, Bernardo Segura. Sí. ¿Se acuerdan de Bernardo Segura? Que ya estaba el presidente felicitándolo y resulta y ahí que llegan y le sacan la... llegan y le vuelven a... lo vuelven a ratificar la amonestar. roja. Sí. Y adiós. Todos estábamos Adiós, confundidos, medalla. se acabó, no hay medalla de oro. Noé Hernández había terminado en tercer lugar, por lo tanto subió a la segunda posición y con esto se quedó con la medalla de plata. Originario de Chimalhuacán, Estado de México, Hernández Valentín inició su trayectoria deportiva a los 14 años, cuando se desempeñaba en el ámbito de la construcción. A los 21 conquistó su primer oro centroamericano y un año después llegó la gloria en Australia, la medalla de plata. Falleció el 16 de enero del año 2013, lamentablemente a causa de un paro cardiorrespiratorio. ¿Se acuerdan que estuvo en un lugar? Pues no estuvo en el lugar correcto, estaba en un bar, le dieron un balazo, se recuperó y al mes, cierto, prácticamente al mes y medio, fallece Noé Hernández. Muy cerca de la muerte de Soraya también. Muy cerca de la muerte de Soraya. Sí. Él era secretario del deporte Del Estado de México, del ¿no? PRI, del Estado de México. Sí. Soraya era una de las candidatas a ocupar ese puesto. Y justamente meses antes muere Mario Gil, quien era el secretario del deporte. Entonces, allí en la Secretaría del Deporte hay una cosa extraña, ¿no? Y lamentablemente Noé Hernández falleció a los 34 años, muy joven. Y podemos hablar de muchísimos ejemplos más, ¿no? De Carlos Zárate, de Oscar Larios, el Chololo en el boxeo, que también fue un gran campeón de boxeo. 71 peleas, 63 victorias, 58 por la vía del cloroformo. Peleó contra Manny Pacquiao, por cierto, perdió en contra de él, pero fue campeón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. Pues ahí está el ejemplo de cómo se liga una actividad como la albañilería, que son extraordinarios maestros, ¿no? Uno los ve, yo los veo con delicia trabajar. Oye, pero son atletas. Son unos atletas, aparte, por supuesto, fuertes. Es una constitución física maravillosa, cargan, hacen, qué bárbaro. Y la verdad es que lo que tú dices, lo que nos decía Roxana hace un rato, me parece muy interesante porque pues hombres son los encargados de hacer toda la infraestructura en la que nos rodeamos, ¿no? Las calles, las casas, los edificios, los estadios. Entonces, bueno, sí tenemos una deuda con ellos y ellos nos han retribuido haciendo esto y aparte siendo algunos de ellos glorias deportivas. Y nuestro reconocimiento para ellos. Bueno, hombre, pues ahí está. Gracias, Lalo. Enrique, Judith, un placer. Gracias, nos vemos dentro de 8 días. Pues hemos llegado al final de esta emisión. Yo le invito a que nos acompañe la próxima semana, pues en una nueva aventura por el mundo del conocimiento. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Secretaría de Educación Pública.